El cuerpo humano es una complejísima combinación de miles de millones de células. Unas constituyen el pelo, otras la piel, otras el sistema nervioso. Cada una cumple su papel en el organismo. Pero todas tienen algo en común. En su interior portan el ADN, que contiene toda la información genética de esa persona. Esa información se mantiene intacta y completa en cada una de las células del cuerpo, excepto en un caso muy concreto. En el varón, en los testículos se produce la división meiótica encargada de generar células haploides, los espermatozoides, que portan tan solo la mitad de la información genética del individuo. La mujer genera una célula similar, el óvulo, que también ha sufrido el mismo proceso de reducción de la cantidad de ADN. El óvulo, como el espermatozoide, es la única célula del cuerpo de la mujer que porta solo la mitad de la información genética de esa persona. La gametogénesis es un proceso biológico que comprende el desarrollo de los gametos. Se va a dividir en la espermatogénesis y la ovogénesis. En la espermatogénesis va a ser el proceso mediante el cual se van a dar origen a las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides, y en la ovogénesis va a ser el proceso mediante el cual se van a dar origen a las células sexuales femeninas u óvulos u ovocitos. Bueno, ahora debemos situarnos en los órganos que se van a dar estos procesos. En la espermatogénesis se va a dar en los testículos y la ovogénesis se va a dar en los ovarios. Bueno, entonces para poder iniciar debemos saber que van a haber dos células principales, una célula principal en cada uno de estos procesos. En el hombre o en la espermatogénesis va a ser el espermatogonio, que es haploide. ¿Qué quiere decir haploide? Haploide quiere decir que va a tener el doble de la información genética, o sea 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. Y en la mujer va a ser el ovogonio, que también va a ser haploide. Estas dos células no van a estar totalmente maduras, no son en sí lo que necesitamos, y van a sufrir unos cambios. Esos cambios se van a dar por la reproducción celular, que es por mitosis, y más adelante va a ser por meiosis. En la espermatogénesis se produce el gameto masculino o espermatozoide. Es un proceso continuado que dura aproximadamente 70 días. Este proceso se lleva a cabo en el testículo. Al realizar un corte en esta glándula y extraer un túbulo seminífero, en su periferia se observan las espermatogonias, que por acción de las gonadotropinas y la testosterona inician el proceso de maduración. Al comenzar cambios en el núcleo de la espermatogonia, se duplican las cadenas de ADN materna y paterna que dan lugar a un núcleo tetraploide. Durante el leptoteno de la profase 1, las cadenas de ADN se condensan para formar los cromosomas. En este periodo se disuelve también la membrana nuclear. En el cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean iniciando el contacto entre sus cromátidas. Cuando se han apareado totalmente se inicia el periodo de paquiteno, donde las cromátidas homólogas intercambian parte de su ADN. En este periodo pueden permanecer varios días. En el diploteno, los cromosomas se separan y solo permanecen unidos donde hubo recombinación genética. Se observa la imagen del quiasma.
En la diacinesis, los cromosomas están totalmente separados y se ubican a la mitad de la célula. De esta forma, inicia la metafase 1, en la que se polimeriza el uso acromático y los microtúbulos se anclan en los cromosomas. Durante la anafase 1, los cromosomas son traccionados hacia los polos celulares. En la telofase llegan al centriolo correspondiente para empezar la citocinesis, en la que el espermatocito primario da origen al espermatocito secundario, cuyo contenido cromosómico es diploide. Estas células, sin duplicar material genético, inician la meiosis 2. Aquí se presentan las mismas etapas de la meiosis 1, excepto la profase. Al final, a partir de cada espermatocito secundario, se forman dos células haploides llamadas espermátidas. La espermiogénesis consiste en la citodiferenciación de la espermátida que da lugar al espermatozoide. Durante este proceso, el complejo de Golgi se une para formar la vesícula acrosómica, que contiene enzimas como la hialuronidasa, fosfatasa ácida y una proteasa semejante a la tripsina. La membrana de la vesícula desciende hasta cubrir los 2/3 anteriores del núcleo para formar el capuchón cefálico. Mientras esto sucede, los centriolos migran al polo posterior del núcleo y se colocan en forma perpendicular uno con respecto al otro. En ellos se polimerizan los microtúbulos que aumentan la longitud de la espermátida. Las mitocondrias se colocan entre el núcleo y el flagelo en un ordenamiento espiral formando el cuello. Durante este proceso, el espermatozoide pierde parte del citoplasma y organelos hasta adquirir su forma característica. Tienen una movilidad muy activa. En su estructura podemos distinguir cabeza, cuello y cola. Estos se desplazan luego por los túbulos seminíferos hasta el epidídimo, donde se acumulan, terminando su proceso de maduración. El objetivo de estas células es la fecundación. La espermátida experimenta todos estos cambios al ascender desde la región basal del epitelio hasta la luz del túbulo seminífero. La ovogénesis es el proceso biológico donde la ovogonia se diferencia en óvulo.
En cada ciclo menstrual maduran varios folículos estimulados por las gonadotropinas, pero solo uno de ellos alcanzará su diferenciación. Si realizamos un corte longitudinal del ovario, las ovogonias se sitúan en su médula y se encuentran en fase de diploteno de la profase 1, es decir, su material genético ya se ha recombinado y solo se distribuirán los cromosomas en forma adecuada. Durante la primera división meiótica se produce el ovocito primario y el primer cuerpo polar, que es de menor tamaño. La capa de células foliculares que rodean al ovocito prolifera. Posteriormente, se comienzan a separar mediante lagunas que confluyen formando el antro folicular. El ovocito es rechazado a la periferia del antro y se mantiene cubierto por la corona radiada formada por células foliculares. En el citoplasma del ovocito se han sintetizado los gránulos corticales. La teca interna y externa, que provienen del estroma ovárico, se sitúan por fuera de la granulosa que rodea el antro folicular. Su función hormonal es primordial para la sobrevivencia del ovocito. A toda esta estructura formada se le conoce como folículo de Graf. A medida que todos estos cambios se realizan, el ovocito asciende hacia la corteza del ovario. Esta célula, como en el caso del espermatozoide, cobrará sentido en el momento de la fecundación. El contenido de ADN permanece intacto en todas las demás células de la madre y del padre. En ella vienen grabadas todas las características físicas del individuo, desde el grupo sanguíneo hasta el color de los ojos.